Hoy vamos a trabajar lo que podríamos denominar el ser vibracional. Nosotros a nivel atómico somos seres energéticos, básicamente, digámoslo así, eléctricos, somos vibracionales, en un mundo que al mismo tiempo es de la misma naturaleza. En la vida ordinaria, nosotros no nos concebimos como seres vibracionales. Nosotros tenemos un dato permanente que nos lleva a pensar y a desarrollar un sistema de creencias en donde consideramos que somos algo físico, algo físico. ¿Por qué? Porque todo lo que a lo que se refiere el ser vibracional es absolutamente no visible, es a nivel atómico y subatómico. Pero la parte importante de concebirse como un ser vibracional es, ante todo, concebirse como alguien que siempre está emitiendo vibraciones y recibiendo vibraciones. Ese punto es el más crucial, porque nosotros casi toda la perspectiva que tenemos de la vida es la perspectiva de qué recibimos, no qué emitimos. Y resulta que a nivel atómico es tal la conexión, tan grande la conexión, que es donde se dan justamente los fenómenos de la física cuántica llamados entrelazamientos. Y eso es importante de subrayar, porque el científico ordinario en Occidente no se da cuenta de que las conexiones no son las conexiones, digámoslo así, causales, que aplican el principio de localidad de Einstein, digámoslo, llamémoslo así, que es el principio de pura causalidad directa. Pero los experimentos, tanto los de Goswami como un experimento ruso muy característico en este campo, que es que cogieron una camada de conejitos y separaron la mamá coneja de su camada y se la llevaron miles de millas, óiganme bien, miles de millas a un submarino. O sea, que no solamente está alejadísima, sino que está además mediada por el agua de mar. Entonces el alejamiento es absolutamente más allá de lo que pudiera ser el alejamiento de una cámara de Faraday, como la que explicamos cuando hemos hablado del experimento de Goswami. Está absolutamente, es imposible que haya una comunicación electromagnética. Solo los científicos occidentales que no comprenden esto bien siempre tratan de explicar las relaciones que se encuentran en el campo a través de relaciones electromagnéticas, de ondas electromagnéticas, y eso evidencia claramente que no comprenden, no entienden bien de qué se trata el fenómeno. En este experimento de los rusos les cuento que en un momento dado los experimentadores deciden eliminar uno de los conejitos de la camada, entonces lo matan y están registrando la actividad cerebral de la mamá permanentemente. Y resulta que cuando constatan los relojes, el momento en que fue, digámoslo, sacrificado el conejito, y el momento en que de pronto la actividad cortical de la mamá empieza a activarse de una manera absolutamente, digamos, loca, en el sentido de que es un cerebro trastornado, se dan cuenta de que la hora coincide exactamente, es la misma hora, miles de millas por allá, separados los dos. Eso no tiene explicación posible en ondas electromagnéticas. La única explicación posible ahí es el entrelazamiento cuántico. Y es que, ¿cómo no van a estar entrelazados la madre y su hijo? Si desde que nace, desde que del momento de la concepción están absolutamente unidos. Entonces, ese entrelazamiento es absoluto, es total, y fuera de eso se da durante un tiempo supremamente prolongado. Entonces no hay nada que hacer,
Ese entrelazamiento es básicamente la única ley física que explica el efecto a pesar de tanta distancia que hay, donde es un efecto no local, o sea que donde el espacio no cumple ningún papel, donde no importa para nada el espacio, no agrega, ni quita, ni pone ningún valor, nada, no cumple nada. ¿Por qué? Porque el fenómeno es no local. ¿Qué significa eso? Eso en el fondo lo que significa es que a nivel atómico y subatómico el mundo está absolutamente interconectado por digámoslo, entrelazamientos previos que hayan podido existir entre las innumerables partículas. Nosotros, como se dice en la ciencia actual, somos polvo de estrellas, es decir, que nosotros venimos de grandes supernovas que explotaron, que produjeron miles de millones y trillones de subpartículas subatómicas que estaban entrelazadas. Entonces nosotros de mil maneras tenemos conexiones por millones y trillones y billones con otras partes directas del universo. Nosotros tenemos conexiones cuánticas con conexiones con el universo y no sabemos hasta dónde y hasta cuándo, porque son infinitas las posibilidades de conexión. Entonces, por eso la relación entre la psique y el cosmos es absolutamente íntima. Pero el asunto es que si nosotros no nos concebimos como seres vibracionales, como seres que emitimos un tipo de radiación y de vibración, nosotros no nos damos cuenta y no nos responsabilizamos de que esa emisión trae consecuencias que son directamente asociadas a la emisión producida o a la vibración emitida. Entonces, terminamos por no responsabilizarnos de lo que recibimos, cuando lo que estamos hablando a nivel de la física cuántica y a nivel del entrelazamiento es que nosotros somos responsables de lo que emitimos y consecuentemente de lo que recibimos, porque estamos atrayendo siempre lo que armoniza con lo que nosotros emitimos, siempre. O sea, eso es una ley. No es una creencia. Ahí no se necesita fe ni se necesita modificar el sistema general de creencias. No, es que eso es un hecho científico. Entonces el problema real es que, por ejemplo, a mí me llega un paciente que se está quejando porque su situación, digamos, económica está supremamente mal y el negocio que maneja va claramente en declinación, en declive, claro, y llega con una preocupación y una ansiedad, y yo digo, a ver, el problema es muy claro para mí, y es que es evidente que está en una vibración baja. Hay una medida que se toma, no recuerdo cuál es la unidad física, pero pueden ser perfectamente microhertz, por decir alguna cosa. Pero básicamente las vibraciones que están por debajo de 60 en una escala de 0 a 100 son vibraciones bajas. Y las que están por encima de 60 son vibraciones altas. Ahora, lo que está muy claramente establecido es que las vibraciones bajas corresponden a estados emocionales negativos. Por ejemplo, estados de odio, estados de rechazo, estados de depresión, estados de temor profundo. Ojo, que también he visto problemas en la clasificación de las emociones, porque hay gente que no conoce y que sin embargo dice que son emociones negativas, por ejemplo la tristeza, y eso no es cierto. La tristeza es una emoción pura, importante, y es de naturaleza positiva, muy asociada con los sentimientos empáticos y compasivos,
que básicamente tienen lugar en personas de altísima afectividad. Yo, por ejemplo, recuerdo con mucha intensidad las descripciones de Churchill cuando salía a Londres a mirar los daños causados por los constantes bombardeos que la Luftwaffe y todos los aeroplanos y bombarderos nazis hacían sobre la capital y sobre otras capitales y ciudades importantes, y la reacción tan natural de ese líder tan extraordinario que era Churchill, precisamente llorando, porque se le inundaban los ojos y él se derretía, digámoslo así, al ver lo que le estaban haciendo a su pueblo, y jamás se correspondía a eso con un sentimiento negativo, todo lo contrario. Todos los mensajes de Churchill eran siempre por la victoria, a ganarle a los nazis, a obtener una victoria aplastante contra ellos, jamás ceder, nunca. Decía, pelearemos en las playas, pelearemos en las calles, pelearemos en las montañas, pelearemos en el mar, pelearemos en el aire, siempre estaremos luchando, nunca nos rendiremos. O sea, hay que entender bien los sentimientos puros del hombre. Entre los sentimientos puros del hombre tenemos que contemplar la tristeza. La tristeza es una emoción muy cercana y tal vez muy afín a lo que sería un sentimiento profundo de compasión y empatía con nuestro prójimo amado. Entonces, también es otra de las dificultades. Uno oye un científico occidental típico y va a oír ondas electromagnéticas para explicar fenómenos de conexión con el universo. No es posible, no se trata de eso. Y la otra es que incluyen dentro de los sentimientos negativos cosas que no son posibles de incluir ahí, como la tristeza. No, los sentimientos positivos como el amor, el agradecimiento, la alta valoración del sentido que las cosas pueden tener para uno, el profundo agradecimiento, son sentimientos positivos. Entonces, está claro que si nosotros estamos emitiendo sentimientos positivos, estamos haciendo vibraciones por encima del 60% en esa unidad con que la medimos. Y está claro que si estamos emitiendo sentimientos puramente negativos, si estamos emitiendo frecuencias más bajas de 60. Pero entonces cuando un paciente me llega, yo digo, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué la mente de nosotros, los humanos normales, estamos metidos pensando más en cómo va el negocio, en por qué está funcionando mal, qué pasa con los clientes, qué pasa con el producto de nosotros, qué fallas de calidad podemos tener, qué fallas en los precios que hemos definido, y nos quedamos ahí, y nos quedamos ahí en eso externo sin darnos cuenta que el tipo de vibración que estamos emitiendo en ese momento es el que atrae nuevos problemas, nuevos fracasos, nuevas dificultades. No nos damos cuenta de la relación directa, causal entre la emisión que hacemos y lo que recibimos. ¿Por qué? Porque eso necesita de una atención muy grande y de un cambio en el sistema de creencias, ahí sí, en donde no nos concibamos como entes físicos, sino como seres vibracionales, para poder responsabilizarnos de lo que emitimos y consiguientemente de lo que recibimos. Pero entonces hay una cosa muy complicada, y es que nosotros necesitamos desarrollar la autoobservación, porque si no lo desarrollamos nosotros, no nos damos cuenta qué tipo de emoción tenemos y de consiguiente qué tipo de nivel de vibración estamos emitiendo. Y de consiguiente, por supuesto, qué tipo de vibración y de consecuencias vamos a recibir por esas emisiones. Entonces, el gran aprendizaje aquí es aprender a mirarnos y aprender a detectar si estamos emitiendo una vibración baja.
Y la segunda cosa que hay que comprender es qué es lo que realmente, digamos, vale la pena lograr en la vida. Óiganme bien, no es simplemente una emoción positiva, no. Es que es digamos, como el promedio del tiempo durante el día en que vivamos. Si nosotros vivimos en un promedio relativamente de vibración alta, ese es el que cuenta, porque ese es el que está mandando el mensaje permanente al universo. Entonces, lo que hay que cultivar no son simplemente emociones positivas, casuales y ocasionales, no. Es un estado, en lo posible, un estado alto de emisión, de vibración alta, en lo más estable. Ahora, hay muchas recomendaciones para la gente. Yo he visto recomendaciones, hombre, cuando esté comiendo, céntrese en la comida. Coma bien, coma despacio, coma saboreando, coma agradeciendo, no sé qué. Eso está bien, pero oigan, eso no logra el objetivo, porque es que uno no está comiendo todo el tiempo. Eso uno gasta un ratico solamente comiendo. Entonces el problema es cómo lograr un estado mucho más permanente de emisión vibracional alta. Y óiganme bien, la clave para mí es el logro de una atención plena lo más constante posible. Si usted logra una atención plena a todo lo que hace, permanentemente usted está emitiendo lo que tiene que emitir. Está haciendo una vibración necesariamente alta. Entonces los puntos más importantes con un paciente para mí siempre están relacionados con su capacidad de atención, que tanto está desarrollando su capacidad de atención. Incluso porque cuando llega con un estado depresivo o con un estado ansioso o con un dolor, yo lo que le enseño es a atender ese dolor, a atender ese síntoma emocional, esa ansiedad específica, a atenderlo de manera que no lo juzgue, no se lo quiera quitar, siempre esté observando y describiendo y dándose cuenta y percatándose de cómo ocurre el dolor o cómo ocurre su sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo le explico que si el hemisferio derecho permanece en contacto con ese síntoma, lo digiere. En unos cuantos minutos, muy pocos casi siempre, lo digiere. ¿Y qué es digerirlo? Es generar toda la química necesaria para que el dolor desaparezca. Eso es lo que se llama digerir un síntoma. Y yo le enseño eso porque yo lo que estoy buscando es a toda costa que él esté atendiendo más. Y si estoy trabajando, por ejemplo, supóngase con un directivo, y yo veo que el tipo tiene unos problemas muy serios en su área, es un jefe de producción en una fábrica, y fue tal vez el primer experimento que yo hice cuando estuve trabajando en ENCA. Allá trabajaba con una persona muy negativa, supremamente negativa, que se le escondía a su jefe detrás de las máquinas para no exponerse al reclamo que el jefe le hacía sobre productividad, sobre calidad, sobre mantenimiento de la maquinaria y disponibilidad de la misma para el trabajo, sobre clima laboral, sobre moral de la gente que trabajaba con él allí. Porque el sindicato de base y el sindicato de industria, que eran los dos muy beligerantes, tenían su asiento principal allí en esa área productiva. Entonces mi preocupación siempre era enseñarle a que cualquier problema que tuviera el área, fuera de producción, fuera de personal, fuera de calidad, fuera de mantenimiento, cualquier problema o un problema comercial que tuviera el producto que producía, en fin, cualquier problema, él era capaz de solucionarlo si atendía decididamente al problema, lo examinaba, lo descomponía hasta que establecía posibles soluciones. Y recuerdo muchas situaciones. Les doy una ilustración. Por ejemplo, uno de los problemas
que tenía era el hecho de que con Benca, que era la zona de Enca, que era más alejada de todas las demás zonas productivas, hasta los patios donde se hacían los buses que recogían al personal y que lo devolvían a sus hogares. Entonces era, digamos, la zona más lejana, y por lo tanto la gente tenía que correr después de entregar el turno para llegar a tiempo a los buses y que no los fueran a dejar. Y ellos de pronto empezaron a desarrollar una cosa muy complicada, que era no entregar los telares, no entregar el turno, sino que se iban antes de terminarlo para vestirse y poder alcanzar a llegar a los buses. Cuando encontramos eso, empezamos a estudiarlo y yo, aunque tuviera la solución, no se la daba, porque para mí era clave que él la encontrara y que la encontrara con su gente, con sus supervisores. Y muy rápidamente la encontraron, porque uno de los supervisores sugirió, vea, ¿por qué no hacemos una cosa? Un cuarto de hora antes de terminar el turno, se van y se cambian y vuelven a la máquina. Y es el momento en que llegan los otros, entonces pueden entregar el turno. Pueden decirle, vea, este estelar está en esto, faltan estas cosas, Estos son los datos que necesita para usted seguir asumiendo el funcionamiento del telar. Y inmediatamente que lo entregue, así se va, y no tiene que perder el tiempo vistiéndose ahí. O sea, eso ya se lo eliminó, ya se eliminó ese tiempo porque ya está vestido. Entonces logramos que ellos entregaran el turno y llegaran a tiempo al bus. O sea, las dos cosas que hay que lograr en una negociación, que sirvan, que sea una solución ganar-ganar. Y de esa misma manera observábamos y examinábamos todo. Cuando al final de un año de trabajo con él, el gerente de planta me llamó y me dijo, hombre Horacio, muy bien ese trabajo tuyo allá. Yo le dije, no, un momentico, ¿cuál es la causa de las mejoras? Me dijo, no, porque es que mejoró la productividad, mejoró la calidad, mejoró el mantenimiento y sobre todo mejoró la moral de la gente. Ya no tenemos problemas de paros, ya no tenemos peleas a cuchillo que existían antes, ya no tenemos problemas de huelgas, ni tenemos problemas de retardos sistemáticos en la productividad, nada. Nosotros tenemos una moral altísima y una voluntad de la gente de trabajar bien y están contentos y se redujo totalmente la accidentalidad y se redujo la enfermedad común y se redujo en general el ausentismo total y se redujo claramente la rotación de personal. Entonces, eso es extraordinario. Yo vuelvo a insistirle, doctor, ¿cuál es la causa de esos cambios? Me dijo, no, pues la causa de esos cambios es que vos te metiste allá a trabajar todo el año con la gente de producción y de mantenimiento y con los instructores del área y eso. Y yo, no, piense en el líder, cómo era el jefe de departamento hace un año. Y él mismo lo encontró ahí mismo. Digo, no, ese tipo lo íbamos a echar. Ese tipo era negativo, absolutamente negativo. Cuando yo daba una instrucción o una idea de qué se podía hacer en el área, él tenía 9 ideas de por qué no se podía hacer lo que yo proponía. Peleaba en la avenida Enca, como es una cosa, es una empresa situada en un municipio alejadito de Medellín. Es un municipio cercano, pero exige un trayecto de cerca de 1 hora en carro. Entonces, en todas los estaderos durante la carretera, tanto sobre todo a la ida ya para la casa, cuando paraban los ejecutivos en esos estaderos a tomarse un trago o a conversar un rato, siempre teníamos noticia de que ese maestro peleaba con todos los que estaban cerquita de él. Entonces era peleador, era negativo, se le escondía al jefe de la división entre las máquinas para que no lo encontrara, era totalmente evasivo y evitativo. Entonces lo íbamos a echar, lo íbamos a echar. ¿Y quién es esa persona hoy? Entonces decía el gerente, hoy es mi brazo derecho. Hoy yo digo una idea
que puedo aportar para que mejore la productividad. Y el tipo tiene 11 ideas de cómo se puede hacer, cómo se puede realizar. No volvió a pelear. Es mi brazo derecho en la planta. Y tanto es así que le creé un cargo específico. Hoy lo nombré superintendente. Es un cargo que no existía. Yo lo hice para él. ¿Por qué? Porque no lo puedo nombrar de jefe de división porque tengo una persona muy destacada y muy importante. Pero como es mi brazo derecho, como es la persona que yo consulto y en la que me baso siempre para hacer alguna nueva transformación en la planta, yo ahí mismo lo llamo. Y entonces decidí darle el título y el cargo de superintendente. Y por lo tanto, claro, el cambio fundamental es el liderazgo de esa persona. Cambió totalmente su relacionamiento con la gente. Entonces es un tipo absolutamente positivo. No volvió a pelear, cree en la gente, está cercano siempre con la gente y siempre examinando con ellos. Y fíjense bien, lo único que yo hice en ese caso fue enseñarle a que cualquier problema que llegara, él era capaz de poner su atención centrada en el problema y examinar con su grupo de trabajo las posibles soluciones hasta que las encontrara. Y él poco a poco fue desarrollando en su ser la certidumbre de que no había problema que él no pudiera solucionar. Y más aún, fue llegando a casi que a agradecer que apareciera algún problema, porque eso le permitía cogerlo y empezar a examinarlo y admitir ese reto y con su gente lograr soluciones a cualquier, digámoslo, alteración del proceso general productivo. O sea que logró, gracias a que desarrolló una atención relativamente constante, convertirse en un emisor de frecuencias altas y consecuentemente empezó a recibir. Entonces, cuando me llega la paciente que está preocupada por su negocio o el paciente que está preocupado por su negocio, a mí lo que me interesa no es que ya en este momento cambie a una emoción positiva. No, yo quiero que él entienda que para mí lo importante es lograr un estado lo más permanente posible de emisión positiva, porque ese es el que realmente se contacta en forma permanente y constante con el universo. Y de consiguiente, el que permanente y constantemente está asociando y llamando consecuencias armoniosas con la emisión que está haciendo. Entonces no es cambiar simplemente aquí, no sufra por la situación de su negocio, no, es que venga a ver cómo vamos a lograr que usted de aquí en adelante luche por cultivar una atención permanente, porque sabemos que esa atención permanente es la condición para estar emitiendo frecuencias altas. Entonces fíjense bien, de este video, ¿qué espero yo que saquen? Espero que saquen la idea clara de que las emisiones que hacemos sobre el universo tienen una consecuencia directa de las cuales somos responsables, esas consecuencias. Somos directamente responsables, pero que para poder responsabilizarnos de eso tenemos que asegurar que tenemos una emisión lo más permanente posible de nivel vibracional alto, y que eso no lo logramos con emociones puntuales, sino con estados relativamente permanentes, y que el estado más importante es el estado de atención constante, porque en ese estado nosotros no hacemos no damos pie ni a estrés, ni a temores, ni a resentimientos, nada, es que no cabe ahí. Pero sí caben agradecimiento, sí cabe tristeza y compasión, sí cabe valoración de los estímulos ambientales y con sentido, sí cabe afecto por la gente y por las cosas. O sea, esas emociones sí caben en un estado de atención permanente. Ok, eso es todo por hoy.
con todo mi corazón, de nuevo, les deseo lo mejor.